Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. Hola, a ver, hoy no vamos a hablar solamente de escribir código en Python, que eso ya lo sabemos hacer. Vamos a ir un paso más allá. Vamos a hablar de diseñar con Python. El tema de hoy es ese salto, ese clic mental que transforma a alguien de ser un programador que usa herramientas a ser alguien que de verdad entiende el porqué, el propósito más profundo de cada una. Esto, créanme, cambia por completo la forma en que se construye el software. Y justo de eso se trata esta frase, es que captura a la perfección la esencia del tema de hoy. Cómo se pasa de ser un buen programador a un verdadero arquitecto de software. Miren, la clave no está en saber qué herramienta usar, sino en tener la sabiduría de saber cuándo y lo más importante de todo, por qué usarla. Ahí está toda la diferencia. Ok, este va a ser nuestro recorrido, nuestro mapa para esta transformación. Primero, vamos a definir bien qué significa ese salto de artesano a maestro. Después, vamos a ver las herramientas que necesita un arquitecto. Vamos a analizar los dilemas de diseño que siempre aparecen, a evitar los errores comunes, los antipatrones. También, claro, vamos a aprender de los gigantes que vinieron antes que nosotros. Y al final, vamos a juntar todo para de verdad empezar a pensar como un arquitecto. Bueno, arranquemos con lo más importante, que es el cambio de mentalidad. Esto no se trata de aprenderse de memoria una nueva sintaxis o una nueva librería. No. Se trata de adoptar una perspectiva totalmente nueva. Es justo acá donde la línea que separa a un programador de un arquitecto de software se empieza a dibujar con mucha claridad. Porque, a ver, la diferencia fundamental es esta. Casi cualquiera puede aprender a usar una clase abstracta. Pero la verdadera maestría, la habilidad que define a un desarrollador senior, está en tomar decisiones de diseño a conciencia. Es el arte no solo de saber cuándo aplicar una regla, sino también, y esto es súper importante, cuándo hay que romperla, pero con un propósito, con una razón de peso. Muy bien, ahora vamos a meternos de lleno en la caja de herramientas de un arquitecto en Python. Hay básicamente tres maneras principales de definir los contratos en el código: el famoso doctyping, las clases base abstractas, o a veces como se las conoce, y los protocolos. Primero, el clásico de Python, el doctyping. Ya saben cómo va. Si camina como un pato y hace cuac, cuac como un pato, pues para Python es un pato. Es la forma más flexible y, digamos, más pythónica de hacer las cosas. No hay un contrato formal, es más bien una suposición. Confiamos en que el objeto va a tener los métodos que necesitamos cuando el código se ejecute. Luego tenemos las clases base abstractas, las ABCs. A ver, piensen en esto como un contrato formal, casi como un documento legal. Obligan a cualquier clase que herede de ellas a implementar ciertos métodos sí o sí. Si una clase hija no cumple con el contrato, Python directamente te va a decir no puedo crear un objeto de esto. Es un enfoque súper explícito y mucho más seguro. Y finalmente, llegamos a los protocolos, que es el enfoque más moderno. En esencia es como el doctyping, pero con superpoderes. ¿Por qué? Porque las herramientas de análisis estático como un type checker pueden revisarlo. O sea, en lugar de esperar a que el programa se rompa en tiempo de ejecución para encontrar un error, el verificador de tipos te avisa antes. Y lo mejor de todo, sin obligarte a usar herencia. Es como tener lo mejor de los dos mundos, la flexibilidad del doctyping con la seguridad del análisis estático. Pero bueno, la pregunta del millón es, ¿cuál usamos? Y la respuesta, como casi siempre en software, es depende. El contexto es todo. El doctyping es genial para prototipos rápidos, es simple, es directo. Las ABCs, por otro lado, son la opción número 1 para APIs de librerías, donde se necesita garantizar un contrato súper robusto y explícito. Y los protocolos, bueno, brillan en bases de código más modernas que usan tipado estático, porque te dan ese contrato sin la rigidez de la herencia. No hay una bala de plata. La elección correcta siempre va a depender del problema que se esté intentando resolver. Ok, ya vimos las herramientas. Ahora pasemos al arte de usarlas. Porque toda decisión de diseño es un juego de equilibrios, un trade-off. Y dos de los factores más importantes que siempre están en la balanza son el rendimiento y la seguridad. Hablemos claro de algo, el rendimiento de las ABCs. Mucha gente se preocupa por esto. Pero la realidad es que, en el 99.9% de los casos, la sobrecarga que pueden introducir es insignificante. Completamente. Preocuparse por esto es caer en la trampa clásica de la optimización prematura. Miren, la claridad, la seguridad y la robustez que te da un contrato explícito valen muchísimo más que cualquier microsegundo que se pueda ganar.
Ahora, del lado de la seguridad, las propiedades de Python son un ejemplo perfecto. Y ojo, no son solo azúcar sintáctica, no son un adorno, son verdaderos guardianes. Son como el personal de seguridad en la puerta de nuestros objetos. Al usar un setter para validar los datos antes de que entren, estamos protegiendo la integridad de nuestro objeto, que nadie corrompa su estado interno. Es una herramienta fundamental para hacer cumplir las reglas de negocio y al final del día, para construir software que no se rompa. Bueno, ya conocemos las herramientas, pero tan importante como eso es conocer las trampas, los callejones sin salida. Hablemos un poco de los antipatrones, esos caminos que al principio parecen una buena idea, un atajo, pero que al final te dejan con un diseño rígido, frágil y súper confuso. Nos vamos a centrar en 3 errores súper comunes. El primero, usar la herencia solo por conveniencia, para robar un método. El segundo, crear interfaces infladas, gigantes, que son una pesadilla de implementar. Y el tercero, diseñar ese monstruo abstracto que sabe y hace demasiado. Este primer antipatrón es, súper común, heredar de una clase solo para poder usar uno de sus métodos. El ejemplo clásico es hacer que tu clase herede del list solo para poder usar el método append. La solución es mucho más limpia y elegante. Composición. En lugar de decir que tu objeto es una lista, es mucho mejor decir que tiene una lista. Esto da muchísima más flexibilidad y nos evita esas jerarquías de herencia que se rompen con solo mirarlas. Luego tenemos las interfaces infladas. Imaginen una clase abstracta que te obliga a implementar, 20 métodos. Esto fuerza a las clases que heredan a tener que definir un montón de comportamiento que a lo mejor ni les sirve, que no necesitan para nada. Esto viola un principio clave, el de segregación de interfaces, que básicamente dice, es mejor tener muchas interfaces chiquitas y específicas que una sola interfaz monolítica y gigante. La solución es obvia, ¿no? Dividir esa interfaz enorme en varias más pequeñas, y que cada una tenga un propósito claro. Y por último, el monstruo abstracto. ¿Qué es esto? Es una clase abstracta que, en lugar de ser abstracta, tiene un montón de lógica concreta, un montón de código de implementación y estado. El problema, que acopla, que ata fuertemente a todas las subclases a esa implementación, y hace que todo el sistema sea súper frágil. Una clase abstracta, recordemos, debe definir un contrato, un qué, no dictar los detalles de una implementación, el cómo. Pero claro, ninguna de estas ideas salió de la galera, no aparecieron de la nada. Para pensar de verdad como un arquitecto, hay que entender de dónde vienen, cuáles son sus raíces. Todos estos principios son el resultado de décadas, de muchísimos años de experiencia y de investigación en ciencias de la computación. Esta línea de tiempo de hecho muestra una evolución que es fascinante. Empezamos con la encapsulación de Strostrup allá por los 80. Luego, en los 90, el revolucionario principio de sustitución de Liskov y el concepto de interfaces del famoso Gang of Four. Y así llegamos hasta los PEPs más recientes, que trajeron las ABCs y los protocolos de forma oficial a Python. Se ve clarísimo cómo cada nueva idea se construye sobre los hombros de la anterior. Y si tuviéramos que resumir todo el espíritu de esta filosofía en una sola frase, sería esta: programar hacia una interfaz, no hacia una implementación. ¿Qué significa? Significa que el código debe depender de contratos, de abstracciones, no de los detalles concretos de una clase. Justamente esto, es lo que permite que los sistemas sean flexibles, que se puedan extender y que sean fáciles de probar. Es la separación definitiva entre el qué se hace y el cómo se hace. Bueno, ya exploramos las herramientas, vimos las trampas, entendimos la historia. Ahora es el momento de juntar todas las piezas del rompecabezas y dar el último paso en esta transformación. Aprender a pensar de verdad como un arquitecto. Miren, el verdadero salto a la senioridad no pasa por aprenderse de memoria el decorador @abstractMethod. No. El salto ocurre cuando se entiende la historia que hay detrás, la teoría que lo sustenta y sobre todo las decisiones de diseño que implica usarlo. Es cuando se deja de ver el código como una lista de comandos y se empieza a ver como lo que es, un sistema de contratos, de colaboraciones entre objetos. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Lo primero y fundamental, hay que ver el código como un sistema de contratos y preguntarse todo el tiempo, ¿qué contrato le está ofreciendo esta clase al resto del mundo? ¿Cómo se la podría sustituir? ¿Cómo se la puede extender? Porque al final del día, la abstracción no es solo una técnica de programación, es la poesía que le da una estructura elegante a la lógica pura. Así que, la próxima vez que se sientan a escribir una nueva clase, queda una pregunta flotando en el aire. La idea no es solo pensar en la implementación, en el código, es pensar en el contrato, en el lugar que esa pieza va a ocupar dentro del gran sistema. La pregunta es, ¿se va a pensar como un programador o se va a pensar como un arquitecto? ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo.
Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?